o las fuentes exógenas, ¿no? Entonces, el estar expuesto altamente contaminado por sustancias químicas, pues van a generar una afectación en nuestro cuerpo. Al estar expuestos a la radiación ultravioleta o radiaciones ionizantes, o el mayor consumo de fármacos, ¿verdad? O toxinas también, pues esto va a generar también un incremento de especies reactivas, ¿sí? Y por lo tanto, esto va a ayudar pues a que se proteja o no la selva. Y bueno, de entre estas principales especies reactivas de oxígeno o sustancias prooxidantes, pues vamos a tener por ahí a los radicales hidroxilo, al peróxido de hidrógeno, al anión superóxido, al oxígeno singlete, al óxido nítrico, al radical peróxido, a la feniquinona y el ozono. En este caso, pues ustedes han oído hablar que el ozono pues, nos protege, ¿verdad?, de la radiación ultravioleta. Sin embargo, también el ozono es una molécula altamente oxidante que puede generar afectaciones a nivel de los órganos, ¿verdad? Y bueno, el esquema del lado derecho lo que trata de representar es la interrelación que pudiéramos tener a través de diferentes vías donde se pudieran generar parte de estos radicales. Por ejemplo, tenemos la cadena respiratoria, que ahí le llaman vía de cadenas poderoso, que obviamente en esos procesos de transferencia de electrones que se va a partir del PAD o el NAD, que son los equivalentes reductores que se producen en el ciclo de Krebs, posteriormente los transfieren al sistema de la coenzima Q o la ubiquinona, que en este caso se convierte en ubiquinona. Y por otra parte tenemos la vía de Fenton-Haber-Wade, que en este caso es una reacción donde sufren los procesos de cambio de la reacción del estado ferroso a estado férrico. Esas interconversiones de hierro ahí también se va a generar. Y por lo tanto también en los casos de las reacciones de lipooxidación o oxidación de los lípidos, pues también sabemos que ahí se generan radicales libres, ¿sí? Y por lo tanto también esos radicales libres pues van a generar parte de estos procesos. Y bueno, aquí lo que trata ya de esquematizar cada una de estas reacciones, la reacción de Haber-Wade y la reacción de Fenton, que en el caso particular del peróxido de hidrógeno, que es uno de los metabolitos del proceso metabólico, por, en este caso, la presencia del hierro en estado ferroso, que se convierte en estado férrico, ¿verdad?, nos va a generar este radical hidroxilo. Y en el otro caso tenemos igual que en la reacción vamos a tener la interacción de ese radical superóxido que pudiera interactuar con el peróxido de hidrógeno y que esto nos va a generar también el radical hidroxilo. Entonces, las vías por donde se pueden generar precisamente estos radicales. Y en el otro caso, lo que comentamos de la transferencia de electrones que se va a dar de los equivalentes reductores procedentes del ciclo de Krebs, pues vemos que esa coenzima Q o coenzima Q10 o también llamada ubiquinona, pues va a transferir esos electrones y vamos a tener ahí que el último sector final de electrones es el oxígeno. De ahí que en esta interacción, en esa transferencia, ¿verdad?, se genera también este radical, ¿sí? Entonces, son, digamos, las vías por donde se van a generar estas especies. Y por otra parte, también mencionábamos que existen algunos otros derivados como radicales o especies reactivas de nitrógeno, en donde una de las vías que se pudiera dar es a través de la arginina, que en este caso también participa en el ciclo de la urea y que es en este caso considerado el Viagra natural. Entonces esa arginina a través del sistema puede generar el óxido nítrico, que se va a generar por la reacción de la óxido nítrico sintasa, y que ese óxido nítrico a través de otras especies igual y sin presencia de oxígeno nos puede generar el trióxido de nitrógeno, o
En este caso, nos va a generar el radical peroxinitrilo cuando interactúa precisamente con este oxígeno simple. Y ese peroxinitrilo, ¿verdad?, que es un agente fuertemente oxidante y en condiciones de pH barra ácida, va a generar el ácido peroxinitroso. Y este generalmente pues nos va a generar algunos otros radicales como el radical hidroxilo más el radical dióxido de nitrógeno, que también se puede provenir por factores externos, ya cuando estamos expuestos obviamente al humo de cigarro, ¿sí? Entonces son otra fuente donde pudiéramos tener. La otra vía, que en este caso comentamos, la presencia de los nitratos y nitritos. Esos nitratos que comúnmente podemos tenerlo en vegetales que son regados con agua con altos contenidos de nitrato, por la acción bacteriana estos se reducen a nitritos y esos nitritos interactúan con este radical de óxido para también generar el dióxido de nitrógeno. Y por ahí también otra de las vías que conducen a la formación de las nitrosaminas es precisamente que estos nitritos pueden interactuar con aminas primarias o secundarias y formar las llamadas nitrosaminas, que son cancerígenas. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Gracias. Y bueno, aquí nos habla de la clasificación de estos radicales libres de oxígeno, que como ya hemos mencionado, podemos tener diferentes fuentes a partir de donde se van. Entonces podemos tenerlos como radicales libres inorgánicos o primarios, tenemos radicales libres orgánicos o secundarios, o podemos tener algunos intermediarios con esos radicales libres, ¿verdad?, del radical peróxido. Entonces, en particular, muchos de estos compuestos, como ya vimos algunas de sus vías, donde se pueden generar. Entonces, ¿qué pueden traer como consecuencia estos radicales libres? Pues vamos a tener alteraciones a nivel de proteínas, degradación del colágeno, que es un tejido conectivo, ¿verdad?, que afecta a las articulaciones, o en este caso pueden provocar desnaturalización de proteínas, afectaciones del ADN, degradación de polisacáridos, membranas. Y eso como consecuencia que podemos tener, pues problemas de inflamación, de envejecimiento, afectaciones cardiovasculares, afectaciones funcionales, cáncer, cirrosis, muerte celular, entre otras. Y entonces, pues de ahí de lo que nosotros comentamos, que debemos entonces tener un aporte de antioxidantes, en la cual pues hemos visto algunos antioxidantes naturales, ¿verdad? O algunos como la vitamina A, ¿verdad? Tenemos el caso del zinc, que es un cofactor de esta SOT. Esas SOT, como ya vimos, tenemos diferentes SOT 1, SOT 2, SOT 3, y cada una es dependiente de diferentes minerales, entre ellos dependientes de manganeso, de cobre o de zinc. ¿Sí? Y la forma en que estas enzimas llevan a cabo los procesos de desintegración. Y bueno, tratando de resumir parte de todo lo anterior, vemos que estos factores de riesgo que pueden conducir a la generación de estos radicales libres, pues vamos a tener factores fisiológicos, aspectos genéticos, nutricionales, ambientales y psicosociales. Todo ello van a generar estas especies reactivas de oxígeno que van a atacar sobre los componentes celulares, el ADN, carbohidratos, lípidos o proteínas, que pueden traer como consecuencia rupturas de puentes de azufre, ruptura de enlaces peptídicos, productos de glicosilación, ¿verdad?, en la síntesis de proteínas de baja densidad, que es el colesterol malo, o generar bases libres. Y esto va a traer alteraciones metabólicas, inhibe la replicación celular, inhibe la expresión génica y trae como consecuencias diferentes enfermedades, cáncer, problemas neurodegenerativos, ¿verdad?, problemas de diabetes, hipertensión, problemas, afectaciones de la vista, y como todo ello, pues el envejecimiento y afecta nuestros sistemas inmunológicos. Entonces,
De ahí de la importancia, ¿verdad?, de el aporte de estos antioxidantes, ¿sí? O de algunos cofactores que se requieren para que las enzimas desintoxicantes lleven a cabo su función. Esto es parte de lo que ya comentamos, en realidad, de la participación del sistema P450, el sistema de citocromos, que son asociados para diferentes actividades enzimáticas, y es la principal vía en la cual nosotros podemos desintoxicar o eliminar muchos compuestos tóxicos que ingresan a nuestro cuerpo. Y es parte también de los aspectos toxicológicos, como muchas moléculas las podemos eliminar, ¿verdad?, por diferentes vías. Entonces aquí lo que en este sistema citocromos comúnmente vamos a tener algunas primeras reacciones de oxidación, de reducción, etcétera, donde pues vemos ahí la participación también del hierro, donde ya hemos mencionado, genera también radicales. ¿Sí? Okay, entonces es una de las explicaciones cómo pueden interactuar esto. Creo que ya me queda menos de un minuto. Vamos a ver si nos alcanza. Y bueno, vemos aquí la interacción que se tiene de la cadena transportadora de electrones a nivel de la mitocondria, del sistema de fosfato de nada oxidasa y cantina oxidasa, en donde pues óxido, y vamos a tener la interacción de la óxido nítrico sintasa de tipo endotelial, es decir, que se genera a nivel de los vasos sanguíneos, y se genera ese radical libre. Y ese radical de especies de nitrógeno ¿sí se ve? Sí, profe. Sí. Okay. Entonces, vemos que por esta vía se va a generar el radical óxido nítrico, y ese óxido nítrico finalmente se convierte en un radical peroxinitrilo. Y este peroxinitrilo pues, va a actuar pues, a nivel de una de las bases nitrogenadas, donde pudiera afectar pues, finalmente a algunos otros síntesis. Este radical superóxido, por medio de la superóxido dismutasa, lo va a convertir en peróxido de hidrógeno. Y este peróxido de hidrógeno, por una de las vías, es por medio de la reacción de Fenton, donde pudiera generar también la generación de este radical libre, el hidroxilo, el cual puede generar también daños a nivel de estas bases nitrogenadas. Puede conducir también otros radicales libres en presencia de oxígeno, pues generalmente van a participar en las reacciones de peroxidación de las grasas, donde pudieran generar algunos compuestos como malonaldehído, que es uno de los indicadores de los procesos de rancidez, o la acción de 4-hidroquinonona. Y bueno, parte entonces de los efectos que se pudiera tener precisamente de estos componentes, ¿sí?, de estos radicales. Por otro lado, tenemos este proceso donde también se van a generar especies reactivas de oxígeno, precisamente por los sistemas dependientes de fosfato de NAD reducido, en la cual, en presencia de oxígeno, pues se va a generar este radical superior. Este radical puede interactuar con otra misma molécula o bien en presencia de oxígeno y se va a formar el peróxido de hidrógeno. Este peróxido de hidrógeno, por una parte, puede sufrir la reacción de Fenton, donde tenemos la presencia del hierro en estado ferroso, al hierro férrico, se forma este radical hidroxilo. Y finalmente se puede convertir en NAD. O bien, este peróxido de hidrógeno puede
los sistemas de los mieloperoxisomas, como su nombre lo indica, van a actuar sobre peróxido de hidrógeno y van a generar componentes activos como es el ácido hipocloroso, que se genera en los procesos de las infecciones, como ya habíamos mencionado, y que es la forma en que nos ayuda a protegernos por el efecto bactericida. Y que puede generar, en este caso, oxígeno singlete, que es otra especie reactiva que se va a generar. ¿Sí? O bien, este radical superóxido interactúa con el óxido nítrico, nos forma el radical peroxinitrilo, como en la reacción anterior que ya habíamos visto, y son parte de lo que pudiera generarse precisamente estos radicales. Otra parte, tenemos algunos fármacos que comúnmente nosotros utilizamos para contrarrestar algunos problemas de dolor, de inflamación. Entonces, por ahí alguien de ustedes quizás ha tomado naproxeno, ibuprofeno, acetaminofén, ¿verdad? Que comúnmente los toman ustedes para procesos inflamatorios. De ahí que estos NSAID son precisamente antiinflamatorios de tipo no esteroideos. ¿Sí? En este caso, estos componentes que de una otra manera van a generar o van a inhibir los mecanismos que generan ese dolor, esa inflamación, es precisamente actuando a nivel de los sistemas de la ciclooxigenasa. Comúnmente tenemos la COX-1 y la COX-2, donde comúnmente lo que se busca es que son selectivos, ¿verdad?, para esta cosa. Ya que habíamos mencionado que esta es la de tipo inducible y la otra existe de forma misma. Entonces, cuando tienen esos golpes, esos procesos infecciosos, pues empieza a doler. ¿Y qué toman? Un antiinflamatorio. Y entonces, estos van a generar, pues, también especies reactivas de oxígeno. ¿Sí? Y por lo tanto, esto pues, va a generar, entre otras cosas, la agregación plaquetaria en los sitios donde tenemos las placas ateroscleróticas y que pueden conducir, en este caso, a afectaciones a nivel coronario, ¿no? Entonces, ya que algunos de estos compuestos que se generan de los eicosanoides, vamos a tener a los tromboxanos o las prostaglandinas y otros componentes que pudieran estar asociados precisamente a esa agregación plaquetaria. ¿Sí? Por lo tanto, se forman esos coágulos que se generan un problema cardiovascular o a nivel cerebral, que pueden conducir a la muerte. Entonces, de ahí parte de la importancia que pudieran tener en la generación de estas especies reactivas de oxígeno. Y otras afectaciones que van a estar asociadas precisamente a otras vías de señalización que en este caso pues no lo vamos a tocar. ¿Okay? Y bueno, este es parte del esquema donde tenemos la interacción de los sistemas dependientes de fosfato de nadoxidasa, de xantina oxidasa, los sistemas de glucosintasa o a nivel de la mitocondria, donde comúnmente pues, se va a generar este radical superóxido. Y aquí es donde tenemos principalmente a la SOD, superóxido dismutasa, que va a ayudar a que este se convierta en agua oxigenada, el cual sigue siendo una sustancia oxidante y tóxica y que puede sufrir diferentes vías para su degradación, ya sea por medio del sistema de glutatión peroxidasa, que va a estar acoplado precisamente a este sistema de glutatión reductasa para producir agua, o bien a nivel de la catalasa, que es otra enzima desintoxicante, va a convertirla en agua más oxígeno, o a través de otro sistema, la tirodeoxidasa, peroxidasa, que lo va a convertir también en agua. O la reacción que ya comentamos, la reacción de Fenton, que esta conduce a la generación de este radical hidroxilo. O bien a nivel de los mieloperoxisomas, como lo habíamos visto en la reacción anterior, entonces nos va a formar este ácido hipocloroso, que va a ayudar precisamente a los procesos infecciosos. Y bueno, esta es otra vía propiamente
similar a cómo puede afectarse la interrelación con algunos otros factores ambientales, problemas de hipertensión, los lipoproteínas de baja densidad o de tipo oxidado, el estar expuestos al humo de tabaco, problemas de diabetes, van a generar también estas especies reactivas. O algunos medicamentos que van a ayudar precisamente a controlar algunas enfermedades y que de otra manera pudieran inhibir la acción de estas fosfatos de NAD de tipo oxidado. Entonces, esto es curioso. Y ahí tenemos, entre otros, al resveratrol, que es un compuesto fitoquímico que va a ayudar también a inhibir parte de estos procesos para la generación de estos radicales libres. Entonces, este es uno de los efectos que puede ayudar precisamente este resveratrol. Y bueno, este esquema concluye todas las afectaciones que se va a dar cuando estamos expuestos a ese estrés, donde se van a generar precisamente todos sus radicales libres. Entonces, donde tenemos esos rayos, ¿verdad? Van a generar a nivel celular las diferentes afectaciones, que tienen que ver todas con quién, con el envejecimiento, ¿sí? Entonces, es parte de la importancia por la cual nosotros debemos de proteger nuestras células, ¿ok? Entonces, ahí vemos cómo todo ello va a estar asociado, entre otras, envejecimiento y todas las enfermedades que ya hemos mencionado, ¿no? Entonces, esa es de la importancia. Así que si alguien le llega a vender por ahí suplementos alimenticios, ¿y cómo actúan? A ver, ¿qué me va a ayudar? ¿Sí? A ver si le saben explicar, ¿no? Y si alguien se quiere dedicar a vender suplementos, esto es parte de las explicaciones, ¿verdad? Que pueden ayudar a convencer a la gente cómo es que actúan esos suplementos, esos nutrientes que nos están vendiendo y que te van a ayudar a ser milagrosos, ¿no? Por decirlo así. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Y este es un ejemplo que pudiera suceder precisamente de todos los mecanismos o fuentes y aquellos estrés oxidativos que están implicados en las enfermedades cardiovasculares y falla cardíaca. Entonces, tomando en consideración parte de todo lo que vemos, pues existen muchos factores de riesgo. Las personas que fuman, que son diabéticas, que tienen colesterol elevado, hipertensión o cuestiones ambientales, el estar expuestos a ellos, todos ellos ya vimos que nos van a generar especies reactivas. Y por lo tanto, el tener un estilo de vida saludable, a realizar ejercicio, pudiera ayudar a prevenir parte de ello. Y como algunos otros sistemas, como el fosfato de natrioxidasa, la cantina oxidasa o los citocromos C o la superóxido, óxido nítrico, esto va a generar un desbalance en relación a los antioxidantes. Por lo tanto, de ahí parte de los efectos que se pudiera tener es un daño o disfunción a nivel del endotelio, de los vasos sanguíneos, que va a conducir, entre otras cosas, la aterosclerosis. Y esa aterosclerosis finalmente, pues, quien te va a afectar, pues es a nivel coronal, ¿sí? Entonces, de ahí es parte de la importancia que nosotros debemos de tener. Y bueno, este esquema lo que trata de clasificarnos aquí los diferentes sistemas antioxidantes, que aquí nos agrupa como antioxidantes endógenos o provenientes de la dieta. Entonces, esos antioxidantes provenientes de la dieta, pues tenemos muchos antioxidantes, como ya hemos mencionado, los antioxidantes naturales, podemos tener polifenoles, ¿verdad? Vitamina A, bicanos, flavonoides. En el caso de antioxidantes endógenos, los podemos tener como aquellos de bajo peso molecular, o podemos tener algunas proteínas, donde sabemos que parte de esas proteínas, algunas llevan a cabo la atrapamiento de secuestrar iones, como el caso del cobre, el caso del hierro, que pudieran afectar la generación de esos radicales libres, como es el caso de la reacción de Fenter. Entonces, esas pueden atrapar o ligar
metales, o bien los tenemos en forma de enzimas. Y esas enzimas, como ya vimos, tenemos aquellas que van a participar en la eliminación de esos radicales libres en los procesos de desintoxicación, o que puedan dañar o eliminar aquellas moléculas como provenientes de moléculas dañadas, ¿sí? Entonces, son algunos de estos componentes que pueden llevar o tener esta función, ¿sí? Y bueno, esta clasificación nos los da de acuerdo al sitio donde actúa, que puede ser a nivel intracelular, a nivel de las membranas o a nivel extracelular. Entonces, a nivel intracelular, pues como ya hemos mencionado, todos los procesos metabólicos donde se van a generar estos radicales libres, pues vamos a tener parte de estas enzimas, como ya hemos mencionado, que ayudan a la desintoxicación, la SOD, la catalasa, la peroxidasa, algunas otras. Tenemos proteínas que ligan metales, algunos sistemas proteolíticos, tenemos la vitamina C como antioxidante natural. A nivel de la membrana celular, pues ya mencionamos que la vitamina E es el principal protector de la membrana celular y que esta actividad va a estar acoplada con otros agentes antioxidantes que ayudan a que esta vitamina siga llevando a cabo su función. Podemos tener igual los betacarotenos, tenemos el biquinol o en este caso de la forma reducida de la coenzima Q o Q10, en este caso también se le conoce. A nivel extracelular tenemos la periplasmina que participa en la transferencia del cobre y que el cobre ayuda a la transferencia, en este caso, del estado de ferroso, estado férrico. Algunas proteínas, como ya vimos, que son transportadoras del hierro, como las proteínas, tenemos albúminas o algunas otras. Y por ahí también el papel que se le atribuye al ácido úrico, que tiene un efecto antioxidante. Aunque sabemos que estos niveles elevados generan problemas de salud. Y bueno, dentro de las enzimas antioxidantes, que hemos hablado mucho de ellas, la SOD, catalasa, glutatión, y bueno, cada una de ellas puede actuar en diferentes, eliminando algunas moléculas. Como ya mencionamos, una de estas moléculas que se generan es peróxido de hidrógeno, ¿sí? O tenemos el caso del superóxido que se va a generar principalmente y después se convierte en agua oxigenada. Y esa agua oxigenada, como ya vimos, se puede eliminar por vía de la glutatión peroxidasa a nivel de la catalasa o a algunos otros sistemas, ¿sí? Entonces, son la forma en que estas enzimas pueden ayudar a la desintoxicación, ¿sí? Y estas son las reacciones que ya hemos hablado. Tenemos el caso de la superóxido glutasa, donde este radical superóxido lo va a convertir en agua oxigenada. Esta agua oxigenada puede ser degradada por la catalasa en agua más oxígeno, o la otra vía es que por medio de la glutatión peroxidasa lo convierte en agua. ¿Sí? No se genera oxígeno, simplemente agua, y se interconvierte en la forma que pudiéramos tener de los grupos tioles a los grupos disulfuros. Y acoplado a este sistema, glutatión peroxidasa, tenemos la glutatión reductasa, que va a permitir, en este caso, poder generar nuevamente la glutatión para que pueda desintoxicar el agua. O bien, tenemos que este superóxido, ya aquí acoplado todos los sistemas anteriores, este superóxido por la SOD se convierte en agua oxigenada, ya sea por la vía de la catalasa o por la vía de la glutatión peroxidasa reductasa. ¿Sí? Entonces, es la forma en que podemos eliminar parte de este radical. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí, jóvenes? Sí, profe. Y bueno, este esquema nos trata de representar las principales vías de desintoxicación que comúnmente se van a llevar a cabo en el hígado y cómo pueden participar diferentes nutrientes o nutrimentos
en la transformación de estas moléculas que ingresan a nuestro cuerpo y la forma en que los podemos eliminar. Entonces, comúnmente esas sustancias tóxicas que pudieran tener de forma natural una naturaleza no polar, es decir, que pueden ser más liposolubles, en la cual podemos tener muchas sustancias como endotoxinas que pueden provenir, entre otras, como productos del metabolismo bacteriano, algunas toxinas bacterianas, algunos medicamentos, drogas, productos químicos, aditivos, contaminantes. Todos estos, de otra manera, van a sufrir algunas transformaciones. Y bueno, también sabemos que parte de esas sustancias tóxicas, por su propia naturaleza, como pueden ser los pesticidas, que estos comúnmente tienden a acumularse o bioacumularse en tejidos ricos en grasa, como es el hígado, los riñones, otros órganos. De ahí que precisamente parte de esos sistemas de tipo liposoluble pueden tender a acumular o bioacumularse. Por lo tanto, al ir aumentando su concentración en nuestro cuerpo, pues vamos a tener una mayor toxicidad, ya que la toxicidad de una sustancia pues tiene o depende de la dosis o concentración que nosotros tengamos. Por lo tanto, todas estas moléculas que ingresan a nuestro cuerpo van a sufrir procesos de transformación. En este esquema nos hablan de una fase 1 y una fase 2. En otras literaturas, fase 3 o incluso fase 4. En esta fase 1, donde estas moléculas puedan sufrir reacciones, reducción, hidrólisis, hidratación, desalogenación, van a permitir que estas moléculas puedan ser metabólicos que tengan característica más polar o más solubles en agua. Y en este proceso de comentamos que el principal sistema de desintoxicación es el llamado sistema P de citocromo 450, donde parte de estas reacciones que se van a llevar a cabo van a generar el radical superóxido. Y esos radicales superóxidos pues van a tener afectaciones en tejidos secundarios. Y para ello, en todas estas reacciones pudiéramos tener la participación de diferentes enzimas, diferentes cofactores, donde pudiéramos tener algunas de las vitaminas del complejo B, tenemos el sistema glutatión, algunos aminoácidos de cadena ramificada, flavonoides, fosfolípidos. Y estos intermediarios más solubles, igual, de manera particular, van a generar estos intermediarios o especies reactivas, que, como ya mencionamos, vamos a tener ahí la acción de diferentes antioxidantes naturales que pueden provenir, como ya mencionamos, de los compuestos fitoquímicos. Y tenemos, obviamente, a los carotenos, la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E, selenio, cobre, zinc, manganeso, la coenzima Q, algunos compuestos fitoquímicos como los tioles que los tenemos en las cebollas, en el ajo y algunos otros compuestos. Y posteriormente, este metabolito intermediario puede sufrir una segunda fase que son las vías de conjugación, donde se pueden unir a moléculas como sulfatos, como glutatión, con algunos aminoácidos, y esto hace entonces que estas moléculas las podemos eliminar en forma de sulfatos, como moléculas como ácido glucurónicos o algunas combinaciones de estos. Entonces de ahí que esta segunda fase de conjugación va a hacer que este intermediario se convierta en una molécula polar, es decir, que sea soluble en agua, que va a permitir poderlos eliminar a través de la orina, a través de la bilis y a través de las heces fecales. Entonces, eso es parte
de cómo de otra manera todas esas sustancias que ingresan a nuestro cuerpo, nosotros las pudiéramos eliminar. ¿Sí? ¿Ok? Eso es lo que puede ocurrir. Por lo tanto, en este caso, lo que trata de representar este esquema es precisamente cómo a nivel intestinal, parte de esos compuestos fitoquímicos que nosotros estamos ingiriendo, aquí, perdón, tenemos el caso de los ácidos clorogénicos, como tenemos también la espirulina, las catequinas, en este caso, o la quercetina en forma de glucósido, es decir, traídos residuos de azúcar. Estos, posteriormente, después de la digestión gástrica, tenemos los procesos absortivos a nivel intestinal y parte de estos compuestos pueden pasar a través de ellos y ser transportados a través de la sangre. Y otros a nivel del colon, lo que pudiera suceder también, que pueda haber alguna transformación. Y esto hace entonces que estas moléculas que son transportadas pueden tener conjugados, ¿verdad? Que se van a transportar a través de la misma. ¿Sí? Y bueno, este es un ejemplo donde vemos el caso de moléculas que pueden sufrir procesos de hidrólisis, procesos de ruptura, procesos de reducción y que pueden sufrir los llamadas biotransformaciones. De ahí entonces tenemos diferentes compuestos como los flavonoles, isoflavonones, las liminas, las elogatininas o compuestos fenilpropenoides. Algunos de estos pueden sufrir algunos procesos de desglicosilación, donde pudieran eliminarse los residuos de azúcar, ¿verdad? O pueden sufrir después procesos de reducción. Por ejemplo, en el caso de las isoflavonas, que tenemos en el caso de la soya, ¿verdad? Tenemos que a través de esta desglicosilación tenemos la daisaína. Esa daisaína posteriormente se convierte en EPUR, que es la molécula que finalmente es transportada y la forma en que se metaboliza esta daisaína. Entonces, si nosotros partimos de un sustrato inicial, finalmente se va a transformar en otro producto. ¿Sí? Entonces, eso es otro de los aspectos importantes que pueden sufrir estos compuestos fenólicos. ¿Ok? Entonces, de ahí, de la importancia de conocer qué puede suceder cuando esa molécula nosotros y que por otra parte, a nivel ya de la fase absortiva, las concentraciones que nosotros pudiéramos tener puedan cambiar. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos, igual, de los elafitaminos que conforman del ácido elágico y que ese ácido elágico finalmente puede convertirse en algún intermediario que se puede absorber a nivel de las microvellosidades que tenemos en el caso de los enterocitos, que son las células que estoy señalando, y que posteriormente van a ser transportadas a través de la sangre. Entonces, de ahí que podemos tener diferencias de concentraciones de lo que ingerimos con respecto a lo que se absorbe. Y uno de los aspectos importantes en estos procesos de transformación es la presencia de flora microbiana que pudieran participar en estos procesos de transformación. Entonces, aquí va a jugar un papel importante, entonces, la flora microbiana. ¿Ok? Hasta aquí. Jóvenes. ¿Qué pasó, profe? Se le trabó el audio. ¿Vamos bien? Ah, sí. Ok. Y bueno. Profe. Mandé. Dime. No, que sí le digo. Ah, ok, gracias. Bueno, entonces vamos a empezar a ver algunos de estos compuestos fitoquímicos. Entonces, este autor por ahí, vamos a tener los compuestos terpenoides, que incluye carotenoides y los limonoides. Entonces, entre las principales funciones de estos compuestos son agentes antioxidantes,
que pueden protegernos de la oxidación de los lípidos, por lo tanto, los radicales libres que los puedan afectar, pues esos pueden proteger. Por ahí otra de las funciones que tienen una actividad antitumoral, en la cual pudieran inhibir la proliferación de células, ¿verdad?, que pueden originar cáncer. Otra de las funciones que por ahí se le atribuyen es la disminución de la enzima ornitina descarboxilasa, que participa en síntesis de poliaminas, que son importantes para la proliferación celular. Entonces, por ahí quizás los que ya llevaron inocuidad recordarán que por ahí hacen pruebas bioquímicas donde dicen que si es ornitina positiva o ornitina negativa. Y bueno, esta ornitina descarboxilasa pues descarboxila los aminoácidos de las proteínas y que puede dar origen, pues en este caso, a putrescina. O podemos tener algunas otras, ¿verdad?, aminas biógenas, biogénicas, que se pudieran generar del metabolismo de esta ornitina, así como la espermina o espermidina, ¿sí? Y bueno, vamos a ver en relación a los carotenoides. Estos carotenoides incluyen a los carotenos y a sus primos hermanos, que son las antófilas. Entonces, estos carotenos comúnmente van a ser aquellos que están presentes en los frutos con tonalidades amarillas, naranjas o rojizas. De ahí entonces que dependiendo de estos pigmentos es el tipo de molécula que tenemos. Entonces, vamos a tener dentro de esos carotenos, ¿verdad?, a diferentes moléculas como alfa-caroteno, beta-caroteno, epsilon-caroteno, donde ya mencionamos que en los animales vamos a tener como tal una A en 3 formas químicas, mientras que en los vegetales lo tenemos como provitamina A. Y la principal fuente de esa provitamina A es el beta-caroteno. Y bueno, en este caso es un antioxidante, ¿verdad?, que ayuda, pues obviamente, a retardar los problemas de envejecimiento, disminuye el riesgo de cáncer, mejora la función pulmonar y fortalece las mucosas, entre otras funciones, ¿sí? Entonces, aparte de participar, obviamente, en el proceso visual que ustedes ya conocen. Algunos compuestos en particular, en el caso del licopeno, que es el componente que lo tenemos en jitomate, de ahí que proviene su nombre, del nombre científico del jitomate, Lycopersicum. También lo tenemos en algunas variedades de toronja, sobre todo la toronja rosada o roja, sandía, en los pimientos rojos, pues igual tenemos pimiento verde, pimiento amarillo, pimiento naranja, ¿verdad? Entonces aquí también lo podemos tener. Y bueno, parte de ello, pues reducen los riesgos de cáncer a nivel de próstata, enfermedades cardiovasculares. Y bueno, sabemos que esta es parte de las vitaminas liposolubles. Por lo tanto, ya mencionamos que estos se pueden almacenar en tejidos ricos en grasa, entre ellos el hígado, pulmones, próstata, colon y piel. Y por ahí nos recomiendan que debemos de tener un consumo diario de 540 mililitros, según la referencia, ¿no? Tenemos otro pigmento, la zeaxantina. En este caso es un pigmento que podemos tener en variedades de maíz, de ahí el nombre que proviene del nombre científico del maíz, que sea maíz. También lo vamos a tener en hortalizas como espinacas, calabaza, yema de huevo. Igual, en este caso, menciona que participa en proceso visual, ¿verdad? Y disminuye también riesgo de cáncer. Otro pigmento, la zeaxantina, que lo podemos tener en algunas variedades también de papaya, yema de huevo, mantequilla o, en este caso, suero bovino, ¿sí? Igual, participa como fuente de provitamina A y tiene efecto contra algunos riesgos de cáncer, ya sea vagina, útero, cervical o cáncer pulmonar. Entonces, son algunos de los estudios que se les reportan. Y
Profesor, ¿le podría regresar tantito a la diapositiva anterior, por favor? Gracias. De nada. Ok. Y bueno, aquí tenemos parte de las estructuras de estos pigmentos. Entonces, de ahí, de lo que comentamos, ¿por qué nos recomiendan consumir por lo menos 5 frutas y hortalizas de colores diferentes? Entonces, que es uno de estos grupos que es importante. Entonces, tenemos aquí el caso del beta-caroteno, que tenemos 2 anillos en los extremos y unidos por una cadena con insaturaciones. Y bueno, de manera particular vemos algunos ejemplos de los que pudiéramos tener y parte de los efectos quimiopreventivos que pudieran estar involucrados, ¿no? Entonces, son algunos de los estudios que han concentrado parte de todos estos efectos que se han hecho en relación a cada uno de estos compuestos fitoquímicos. Entonces, como vemos, hay mucha información, en verdad, de cómo estos compuestos pueden ayudar a reducir esos problemas de cáncer, entre otras cosas, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que la literatura se ha estado trabajando para poder explicar precisamente parte de lo que ya explicamos anteriormente, ¿no? Y bueno, de manera particular, en esta referencia, en específico, ¿qué papel puede tener? Entonces, por ahí tenemos que este licopeno, en algunos estudios que se han hecho en vivo, o algunos que se han hecho tanto en vivo y en vitro, que están con la simbología del asterisco o la R, en donde vemos que se le atribuyen propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, disminuyen los niveles de lípidos en sangre, reducen los problemas de aterosclerosis, tienen efectos cardioprotectores, reduce los problemas de obesidad, es antiplaquetario y antihipertensivo. Entonces, en parte de los efectos que se le atribuyen de acuerdo a los estudios que se han hecho en relación al licopeno. ¿Sí? ¿Okay? Por ahí, entonces, parte de ello, que este licopeno, cómo puede ayudar, entre otras cosas, a lograr sus efectos, pues bueno, participa en la disminución de algunas moléculas como citoquininas, en disminuir la acción de algunas enzimas como la enzima convertidora de angiotensina, que es o que participa en los procesos de hipertensión. Por otro lado, también nos dice que ayuda a disminuir los productos de glicosilación avanzada, que por ahí en alguna literatura se les conoce como los nuevos tóxicos, que comúnmente se da a nivel fisiológico, como ya mencionamos, cabo diferentes procesos de glicosilación y que puede afectar, entre otras cosas, la síntesis de proteínas y que va a estar asociado a diferentes enfermedades. Por ahí también disminuye aquellos genes que expresan aquellos que conducen a procesos inflamatorios. También nos habla que hay una disminución de la activación de los linfocitos T o de algunas otras moléculas que tenemos en este caso donde está la proteinasa a nivel matricial y que también pudiera disminuir la actividad de la ciclooxigenasa tipo 2 que conducen a procesos inflamatorios y por lo tanto disminuye también los efectos que se da a nivel endotelial, los monocitos que en este caso están asociados a los procesos de defensa contra la invasión, ¿no? Algunos de los efectos que se le atribuyen. Y bueno, parte de estos en relación a los efectos antiateroscleróticos, es decir, aquello que evita la obstrucción de los vasos sanguíneos que conducen finalmente al desprendimiento de estos moléculas que pueden conducir a un paro cardíaco. Entonces, de ahí que pueda mejorar la función endotelial, que es precisamente donde se va a ir generando este ateroma. Disminuyen, en este caso, los procesos
inflamación, los procesos oxidativos y nitrosativos que conducen precisamente a la generación de esos radicales libres antiplaquetarios, es decir, evita la formación de coágulos, disminuye en este caso algunas células que están asociadas al músculo liso vascular, ¿verdad? Y que también disminuye en el caso del colesterol malo, que es las lipoproteínas de baja densidad, que son las LDL, las cuales también pueden oxidarse y por lo tanto evitan la formación de células espumosas que van a estar asociados parte de estos problemas de la aterosclerosis. Entonces, son parte de los efectos que se le atribuyen a esta vitamina. Entonces, este licopeno comúnmente lo podemos tener presente en forma como todo trans o algunos isómeros en forma cis, los cuales en un momento dado pueden obtenerse a través del proceso de calentamiento, que comúnmente sabemos el jitomate se utiliza para elaborar la salsa cápsula o el puré de tomate. Entonces, en esos procesos de concentración, pues hace que se generen estos isómeros de licopeno y que por ahí nos dicen que pudieran tener mayor efecto que con respecto al propio licopeno como tal. Entonces, comentábamos que en el caso de los alimentos de origen vegetal, esta vitamina lo tenemos como provitamina A. Entonces, este betacaroteno, como vemos, está conformado por dos anillos en los extremos y una cadena lineal saturada en la parte central, que comúnmente se forma que vamos a tener como principal fuente. Entonces, a nivel intestinal, obviamente vemos les voy a compartir la presentación, me dicen si la visualizan. Ya, profe. Sí, ok. Entonces, comentamos, este betacaroteno en presencia de oxígeno y una deoxigenasa va a posteriormente que obtengamos dos moléculas de retinal, que en este caso es una de las formas químicas que tenemos a esta vitamina. Este retinal, por otro sistema reductasa y en presencia de NAD reducido, pues vamos a obtener precisamente a este retinol, que es realmente la forma química también de esta vitamina, ¿sí? Y que esto facilita su proceso de absorción, ¿ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Okay. El segundo subgrupo, gracias, tenemos los limonoides, que como su nombre lo indica, son productos que pudieran estar presentes en los cítricos, sobre todo a nivel de la cáscara. Entonces, por ahí tenemos algunos componentes como delta-limoneno, pineno, eucaliptol, y comúnmente todas estas moléculas forman parte de compuestos de sabor y aroma en muchos de estos productos, y que es parte de del uso en tecnología de alimentos o industria de perfumería, entre otros. Y bueno, parte de los
atributos que se le dan, que tiene una protección del tejido pulmonar, reduciendo riesgos de cáncer, y por ahí precisamente que ayuda a la control del crecimiento celular. Y por ahí también se habla del llamado alcohol perilílico, que está presente en las cerezas y que es similar al limoneno, pero que este presenta una actividad 5 veces mayor con respecto al limoneno. Entonces de ahí, por ejemplo, nosotros a los limones los exprimimos y parte de ese proceso de cuando se exprimen, pues eliminamos algunos compuestos de aceites esenciales que están contenidos en las vesículas de estas cáscaras y comúnmente pues los tiramos, ¿no? Entonces, si nosotros utilizamos el limón completo y lo molemos y hacemos una limonada, pues como que sentimos que el agua es más fresca, ¿sí? Y tiene un mayor aroma cítrico con respecto propiamente al jugo de limón, que donde no extraemos una gran cantidad precisamente de estos componentes. ¿Sí? Entonces, no lo mismo en agua de limón que en limonada, ¿no? Pasamos a otro grupo de compuestos que son los fitoesteroles y sus primos hermanos fitoestanoles. Entonces, el prefijo fito se refiere que lo tenemos en los vegetales. Entonces sabemos que el esterol más abundante en la naturaleza es el colesterol, que lo tenemos obviamente en los tejidos animales. Y en el caso de los vegetales, pues vamos a tener precisamente a los fitoesteroles, que comúnmente los vamos a tener en vegetales verdes, amarillos o en semillas. Y bueno, comentamos entonces que en el caso de los esteroles animales está el colesterol y que obviamente a partir del colesterol se puede sintetizar la vitamina D. En los vegetales lo tenemos como D2, como provitamina, el llamado también ergosterol, ¿sí? Y bueno, parte de las funciones importantes de estos componentes es que protegen nuestro sistema cardiovascular, disminuyen los niveles de colesterol hasta un 80% y pueden ayudar a bloquear tumores de colon, glándula mamaria y próstata. Obviamente esto va a depender también de cómo esté la dieta de las personas, es decir, comúnmente el uso de estos compuestos debe ir acompañado de una dieta baja en grasa y baja en colesterol para que pueda lograr dicho efecto. Entonces, de manera particular, muchos de los productos que existen comercialmente, tenemos por ahí 3 marcas, que es Benecor, Flora Proactive y CoroWise. Todas ellas pues hacen alusión que protegen a tu corazón, ¿sí? Como pues precisamente que ayudan a disminuir los niveles de colesterol en sangre. Y entonces, de manera particular, estos fitoesteroles y fitoestanoles pues van a presentar estructuras similares, como pudiera ser el caso del colesterol, que tenemos ahí su estructura de esos 4 anillos y esa cadena láctea. Y por ahí entonces vemos que existen estas diferencias que pudiéramos tener con respecto al colesterol. Entonces de ahí que precisamente por esa afinidad que presentan, estos van a competir en los procesos de la digestión, donde vamos a tener el papel de los ácidos biliares que permiten la emulsión de las grasas para que puedan actuar las lipasas pancreáticas y poder, en este caso, llevar a cabo la absorción de las grasas acompañada con el colesterol, el cual puede estar libre o bien puede estar esterificado. Este colesterol esterificado comúnmente se va a dar en el grupo reactivo OH, que lo tenemos en la molécula del anillo A, que es ahí donde se puede esterificar con ácidos grasos. Entonces, vemos ahí las diferencias que tenemos en cuanto a estas de los esteroles y los estanoles. ¿Sí? Entonces, a diferencia de los esteroles con los estanoles, es que carecen de la levadura en la molécula del anillo B.
¿sí? Entonces los estanoles no lo tienen presente. ¿Sí? Y ahí entonces que nosotros podemos tener diferentes derivados dependiendo de las sustituciones que tengamos en ese radical, que pueden ser grupos hidronio, pueden ser grupos metilo o pueden estar hidroxilados. Y bueno, por ahí hablamos de los proclamos de salud. Entonces, en Estados Unidos se ha aprobado ese proclamo de salud coronaria asociado precisamente a estos fitoesteroles, estanoles, los cuales nos dicen que cuando 2 porciones que aporten diariamente al menos 0.8 gramos de esteroles vegetales como parte de una dieta baja en grasa saturada y colesterol. Es decir, que debemos de evitar consumir mucho alimentos de origen animal, que es donde tenemos comúnmente la grasa saturada. Claro está, hay vegetales como la grasa de coco, el chocolate, que también es rico en grasa saturada, ¿sí? Y a su vez, en este caso de que si lo tenemos completamente en los tejidos animales, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, ya acabó la hora, profe. Ya acabó la hora, bueno, pues hasta ahí le dejamos. ¿Sale? Cuídense mucho, buen provecho los que vayan a comer y nos vemos el viernes. ¿Todo bien hasta aquí? Todo bien, profe. Sí, profe, hasta aquí todo bien. Gracias, bien, igualmente, buen cuídense provecho. mucho. Chao, chao. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Vale, hasta luego. Bye, bye.